Quiero en esta tarde que meditemos un momento en un tema que le he titulado Buscando la bendición de Dios. ¿Cuántos están buscando la bendición de Dios? Claro que sí. Estamos buscando la bendición de Dios en esta hora. Génesis capítulo 32, versículo 22 vamos a leer para la gloria de nuestro Dios. Dios bendiga a mis hermanas que han cantado con mucho amor, con mucho gozo. Estamos también, hermanos, cerca de ese evento maravilloso de vigilia. Sé que va a haber tiempo posiblemente para cantar todos, ya que tenemos un tiempo bien especial. Vayamos haciendo los arreglos y que podamos, hermanos, llegar hasta la meta final. Génesis 32, versículo 22. Cuando lo tengan me dicen amén. Amén. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y le dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Amén, hermanos, pueden sentarse. Luchando por la bendición. Hay una pregunta en esta noche, en esta tarde, y es: ¿tratamos el problema con Dios antes que con los hombres? ¿Cómo hacemos nosotros cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades? ¿Los tratamos con Dios antes de ir a los hombres? ¿O primero lo tratamos con los hombres para después ir a Dios? Estimados hermanos, apreciables amigos, muchas veces hemos perdido el tiempo queriendo arreglar, queriendo solucionar cosas a nuestra manera, a nuestra forma. Hemos querido salir listos y poder, mis hermanos, salir bien de algunas cosas. Y si no podemos arreglar las cosas a nuestra manera, muchas veces buscamos la ayuda de otras personas, de otros hombres, de otros seres humanos. Y de alguna manera, como cristianos, esto nos demuestra a nosotros
muchas veces la poca fe que nosotros tenemos con Dios. Estaban unos hermanos un poco bromeando, ¿verdad? Y le decía uno al otro: yo voy a ir a Estados Unidos. Yo voy a ir a Estados Unidos y ¿cómo hago para que me reciban allá? Y el hermano que se le estaba diciendo eso era de Estados Unidos, ¿verdad? Él es ciudadano. Entonces le dijo ese hermano ciudadano al otro hermano que estaba con esa intención de ir: usted tiene, le dijo, a quién clamar. Y él pues se alegró bastante, porque él pensaba que el hermano decía que podía pedirle a él, clamar a él. Entonces le dijo: usted tiene a quién clamar. Y después le dice: usted tiene a Jeremías 33:3. Y le dice el hermano: yo pensé que era usted que me iba a recibir, que me iba a atender, porque es más fácil, le dice, es más fácil que me espere la migra, que me espere algún hermano de allá. Entonces, esa palabra, usted tiene a quien clamar, nos sirvió bastante de gracia, porque uno piensa humanamente a quién clamar, pero la palabra del Señor nos enseña a nosotros a quién clamar en momentos difíciles de angustia. Pero como nosotros, hermanos, tenemos poca fe, perdemos perdemos la señal, perdemos, hermanos, el propósito. Y por eso es que el libro de los Hebreos, o la carta a los Hebreos, nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que los que se acercan a Dios crean que le hay y que le es galardonador de los que le buscan. La historia que nosotros hemos leído es la historia de Jacob. Cuando él iba, mis hermanos queridos, bregando con toda su familia, con sus animales, con todo lo que él tenía, hacia un lugar destinado. Pero venía un problema, venía una dificultad, venía un conflicto. Y él en ese conflicto no hallaba cómo hacer para salir. Y usó estrategias y usó formas, porque Jacob era muy astuto. Sin embargo, dentro de ese proceso se nos enseña la lucha que el hombre tuvo, el combate que tuvo frente a frente con un varón de Dios, con un ángel. Y nosotros vemos que Jacob empezó a luchar, como dice, hermanos, ahí, con un ángel. Y de ahí que sale el coro que dice: Jacob luchó con un ángel por una bendición. Ahora quiero manifestarles en esta tarde que la oración es un combate que hermanos, libra a solas con Dios. La oración es un combate que uno libra a solas con Dios. Dios esperó que Jacob estuviese él en un sitio muy importante para poder enseñarle algunas cosas muy importantes. Y Jacob también entendió que era necesario estar en un lugar, un sitio correspondiente, mis hermanos, para poder buscar la presencia de Dios. Porque Jacob se dio cuenta que en ese camino que iba, en ese problema que tenía, no lo iba a librar su suegro, no lo iba a librar algunos de su alrededor. Jacob entendió que si Dios no lo sacaba en victoria, era un hombre muerto. La única esperanza estaba en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac, su padre. La oración, dije, es un combate que uno libra a solas con Dios. Llegará el momento cuando nosotros tenemos que hacer uso de la oración en estos momentos bastante conflictivos, bastante críticos. Jacob estaba a solas y estuvo toda la noche sin comer tamales, sin tomar café. No había ministerio de alabanza.
no había aire acondicionado, estaba a solas, luchando por una bendición, perseverando. Estimados hermanos, cuando nosotros vemos el ejemplo de Jesús en el Getsemaní, vemos que Jesús tuvo que combatir, que luchar a solas también en un problema fuerte que venía para él. Tuvo que estar en el jardín solo, porque hay batallas que hay que librarlas solos. Hay guerras que hay que ganarlas solo. Hay obstáculos que hay que pasarlos solo. No estará ahí el pastor, no estará ahí el líder de grupo de crecimiento, no estará ahí tu esposo, tu esposa, tu madre, tu hijo, no estará ahí alguien que tú confías. Hay batalla que tú solo tienes que librarla. Pero algo le digo en esta tarde: Dios siempre está ahí, porque Dios nunca llega tarde. Dele fuerte el aplauso al Señor en esta hermosa hora. Alabado sea nuestro Dios. El proceso de la oración en el Getsemaní, Jesús tuvo que estar solo ahí. Y en este proceso de Lucas 22:39 se nos presenta, mis hermanos, por lo menos tres cosas. En primer lugar, Jesús sabía que había un convencimiento en esto. En ese convencimiento que Jesús había, Él les dijo a sus discípulos: orad para que no entréis en tentación. La oración no es para no, hermanos, entrar, o en otras palabras, para no tener tentación. La oración es para no caer en la tentación. Orad para que no caigáis en tentación. No es que no va a tener la tentación, no es que no va a tener la dificultad. ¿Cómo no? En segundo lugar, vemos en ese lugar del Getsemaní que Jesús nos enseña que en esos momentos hay que buscar la voluntad de Dios. A solas, Jesús se da cuenta que hay una tentación que vencer. Hay que buscar la voluntad de Dios. Él dice, estamos en Lucas 22:39 en adelante, el Señor dice: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Buscando la voluntad de Dios. En la oración debemos de buscar la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi familia? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi matrimonio? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi casa? ¿Cuál es la voluntad de Dios para la iglesia? ¿Cuál es la voluntad de Dios en este problema que yo estoy pasando? ¿Usted cree que la voluntad de Dios es que usted esté, mis hermanos, empleitado? ¿Usted cree que la voluntad de Dios es que usted esté con su corazón dañado por los sentimientos, por los resentimientos, por cuántas cosas? No, la voluntad de Dios es que nosotros seamos victoriosos. Buscar la voluntad de Dios, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ese proceso de la oración en el Getsemaní nos muestra también, hermanos queridos, que problemas grandes, las oraciones tienen que ser más intensas. Entre más grande es el problema, más grande debe ser la oración. Entre más grande es el conflicto que estás pasando, más debes de buscar a Dios, más tienes que venir a la iglesia, más tienes que orar, más tienes que ayunar, más tienes que buscar a Dios. Entre más grande es el problema, entre más grande es el chambre, entre más grande es la crítica, entre más grande es el desafío, más intensa tiene que ser la oración. La Biblia dice
y estando en agonía, oraba más intensamente. Lucas 22:46. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Estimados hermanos, la clave del éxito, aparte de la obediencia que estuvimos nosotros oyendo ayer, porque Dios nos habla de una manera, de otra manera, pero nosotros no entendemos muchas veces. A veces, hermanos, nos pasa como aquel cuento que cuentan, ¿verdad? Del santito aquel que aquella señora le hablaba. Y cuando registra al santo San Martín, ve que no tenía oídos. Y la anciana le dice: ay, ¿cómo me vas a escuchar si no tienes oído? Y va donde el carpintero para que le haga oído. Y el carpintero estaba muy atrasado, dice, y lo que hizo fue pegarle un barrenazo de un lado al otro lado. Ya estuvo, ya le hice las orejas, lléveselo. La señora dice de nuevo a clamar, a pedirle, y resulta que las oraciones no tenían efecto, no tenían nada. Cuando baja de nuevo al santito para ver cómo está, ve que el santito tenía un hoyo, hermanos, pasado de un lado a otro. Y le dice: ¿cómo me vas a oír si por un lado te entra y por el otro lado te sale? ¿Cómo me vas a escuchar? Lastimosamente a nosotros nos pasa de esa manera. Por un lado no entra y por otro lado no sale. ¿Cuántas veces hemos oído del perdón? ¿Cuántas veces hemos oído del amor? ¿Cuántas veces hemos oído, mis hermanos, de la consagración? ¿Cuántas veces hemos oído que tenemos que buscar más el rostro del Señor? Pero nosotros no estamos en esta situación. La clave del éxito, aparte de la obediencia, es buscar la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad del Señor para nuestra vida? Cuando volvemos a la historia de Jacob, hermanos queridos, Jacob tuvo varios encuentros con Dios. Jacob tuvo varios encuentros con Dios. Dios le habló a Jacob cuando iba huyendo de su hermano sin nada. No llevaba, hermanos queridos, absolutamente nada, solo la ropita que él tenía. Ese hombre podría haber dicho: yo no tengo ni dónde caer muerto, y es una realidad. Pero estando en ese, hermanos, agonía también, Dios se le apareció y se le encontró y le dijo: Jacob, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, tu padre. Yo te voy a bendecir y te voy a ayudar. Y Jacob dice: Señor, si tú me das pan para el camino, si me das vestido, si me das ropa, Señor, si me guardas, si me traes con bien, tú serás mi Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo voy a apartar. Hizo un voto con Dios, una promesa con Dios. Entonces Jacob tuvo varios encuentros. Cuando estaba allá también con el suegro, hermanos queridos, Dios le habló. Cuando fue a perseguir a unos enemigos, Dios le habló y tuvo varias experiencias. La vida de Jacob es la vida de cualquier creyente de esta época. Cualquier cristiano de esta época de alguna manera se identifica con la vida de Jacob. ¿Por qué? Porque hay pruebas, porque hay errores, porque hay fracaso. Jacob tuvo pruebas, Jacob tuvo errores, cometió errores, tuvo tantas cosas, mis hermanos queridos. Pero algo que también, hermanos, iba obrando en la vida de Jacob es que Dios de alguna manera lo iba madurando. Jacob iba madurando. Su forma de enfrentar los problemas, a medida él iba, mis hermanos, en el proceso, ya fueron diferentes, fueron distintos. Él era muy astuto en varias áreas humanamente, pero Dios quería que él fuese un hombre espiritual. Nosotros somos de esa misma línea.
A veces queremos salir adelante por nuestra propia forma, nuestros propios pensamientos, nuestra propia inteligencia, y buscamos una cosa y buscamos otra cosa. Pero Dios dice: no es ahí que quiero que sigas, no es ahí que quiero que andes. No, yo quiero que crezcas, dice Dios, espiritualmente. Y Dios nos va llevando a nosotros en un proceso, en un molde. Y nosotros, hermanos queridos, empezamos a sentir cosas grandes cuando buscamos la presencia de Dios. El fuego del Espíritu Santo entra a nuestra vida. Yo no sé si usted ha sentido ese poder transformador en su vida, ese fuego espiritual. Usted no es el mismo de antes, usted no es la misma de antes, usted no se dejaba de nadie. Yo sé que usted podría aplacar a cualquiera, pero hoy en el Señor va cambiando. Como cristianos vamos cambiando. Hemos sido cristianos mediocres, hemos sido cristianos, hermanos, que no estábamos en el propósito. Pero hoy, cuando hoy nos vemos, podemos decir: Dios ha hecho un cambio en mi vida. ¿Qué capaz antes me iba a dejar? ¿Qué capaz antes iba a hacer algo? ¿Qué capaz antes iba a tener esta actitud? Pero hoy hasta tú mismo, hasta usted mismo se admira hasta dónde ha llegado, hasta dónde ha aguantado, hasta dónde se ha mantenido. No es usted, es la gracia del Dios Todopoderoso. Dele fuerte el aplauso al Señor en esta hermosa hora. Hermanos, se dice que detrás de grandes pruebas hay grandes oportunidades. De cada gran prueba que se esconden hay grandes bendiciones que están. De cada gran prueba se esconden grandes bendiciones espirituales y tesoros que nosotros no conocemos. Detrás de grandes pruebas, de grandes dificultades, hay grandes oportunidades también que se vienen. De cada gran prueba se esconden grandes bendiciones espirituales y hay tesoros que desconocemos. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué tiene Dios detrás de esta situación? ¿Qué quiere Dios darme a mí detrás de eso? Porque detrás de grandes cosas, grandes bendiciones vienen. Detrás de todo el conflicto y el problema y la angustia que pasó José, detrás de eso había un reino que le estaba esperando. Detrás de toda esa lucha, después, mis hermanos queridos, de las grandes enfermedades que hubieron hombres que tuvieron en el ayer, detrás de eso Dios bendijo tremendamente. Y si no, pregúntele a Job. Pregúntele a Job. Detrás de una gran enfermedad, una gran pobreza, una gran dificultad, hubo una gran bendición. Amén, hermanos. Jeremías 33 dice: clama a mí y yo te responderé, y te haré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cómo podemos transformar esa gran prueba en una oportunidad de bendición? ¿Cómo podemos transformar esa gran prueba en una oportunidad de bendición? La respuesta es, o la clave es, teniendo un encuentro personal con Dios. ¿Cómo podemos transformar esa gran prueba en una gran bendición? Teniendo un encuentro personal con Dios. Jacob le dijo al ángel: no te soltaré hasta que me bendigas. No te soltaré hasta que me bendigas. Jacob tuvo un encuentro con Dios. El Señor Jesús, cuando hablaba de las oraciones, nos ponía el ejemplo de aquella viuda desamparada, de aquella viuda pobre que estaba frente a un juez que la ignoraba continuamente. Pero vemos algo. Pero Jesús nos enseña algo que aquí nosotros tenemos que aprender, y fue la actitud que tuvo la viuda. ¿Cuál fue la actitud de la viuda? Clamó desesperadamente. Clamó un día, clamó 2 días,
clamó 3 días, clamó una semana, clamó un mes. Siguió, mis hermanos, un propósito firme porque ella quería una respuesta y al final tuvo su respuesta. Al final tuvo su respuesta. Y Dios vio la perseverancia, el Señor vio la perseverancia. A veces, mis hermanos, nuestras oraciones no se parecen a lo que es las oraciones, a lo que es la perseverancia de esta viuda. Porque nosotros muchas veces un día ha pasado y ya estamos tirando la toalla porque somos impacientes. No obtuve lo que yo quería, me voy a buscar por otro lado. No veo los resultados, voy a buscar por otro lado. El Señor quiere que nosotros perseveremos en la oración. Para obtener grandes resultados tienen que haber ¿Grandes qué? Para tener grandes resultados tienen que haber grandes procesos que tenemos que pasar. A medida nosotros vamos enfrentando cosas y las vamos venciendo, te vas haciendo más fuerte. Más fuerte. Y podemos decir como Pablo: todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Vamos, hermanos, en esta hermosa tarde a orar a nuestro Dios, porque necesitamos que el Señor obre en nuestras vidas, nos ayude. Queremos ser como Jacob, perseverar y poder lograr la bendición. Usted sabe, hay un listado de oración, de petición. Yo les voy a ayudar, hermanos, a conducirlos. Usted ore también por su necesidad. Padre nuestro,